con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Amado Jesús, yo te doy gracias, Jesús, porque conmigo has sido tan benigno, tan bueno. Y te ruego, Señor, que en este tiempo tú visites a cada uno de tu pueblo. Señor, visítanos con arrepentimiento. Muéstranos tu benignidad, porque la palabra dice que tu benignidad nos lleva al arrepentimiento. Cuando a veces vemos la bondad de Dios, Señor, abusamos. Pero dice la palabra, Señor, que la benignidad del Padre nos lleva al arrepentimiento. Y queremos un pueblo arrepentido, Señor, que sienta dolor por lo que hemos hecho, que sintamos ese dolor de haber ofendido a alguien, a nuestros padres, hijos, esposos, esposas, que sintamos verdaderamente dolor de haberles provocado semejante sufrimiento. Te ruego, Padre, que nos visites con esa benignidad tan grande, que en este momento, Señor amado, visites a nuestros hijos. Donde estén, Señor, visítalos para que ellos sientan en su corazón aquel arrepentimiento que nace de un corazón que verdaderamente siente que hizo mal. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque solo el arrepentimiento nos lleva a un verdadero perdón. Solo el arrepentimiento, Padre. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, por favor. Mis hermanos, en este tiempo, nuestro amado, tenemos orden de parte de Dios de celebrar esta fiesta. Y está en Levítico 23. Pero yo le quiero rogar a Dios con todo mi corazón que a usted lo lleve al arrepentimiento. El pueblo judío está conmemorando, mis hermanos, cuando ellos salieron de Egipto. Le dan gracias a Dios, mis hermanos, porque salir de Egipto es salir de una oscuridad tremenda, salir de la ignorancia. Cuando uno sale de la ignorancia, de doctrinas de ignorancia, cuando uno entiende, Señor, a través del poder de la palabra, el gran beneficio que nos ocasiona el sacrificio de Jesús. Ellos han de estar recordando en esta fecha, porque mañana empieza, mis hermanos, mañana es el día, mis hermanos, donde tenemos que recordar cómo es que el mismo Dios tuvo que pasarse de largo para no eliminar a los israelitas. Y fue a través de poner la marca de la sangre del Cordero en las entradas de la puerta. Yo quiero que usted lo haga por fe. Cuando yo conocí al Señor, me recuerdo que íbamos a las casas y la gente usaba el aceite. Y a mí me dijo el Espíritu Santo, no es el aceite, Maite, porque Jesús nunca dijo que el aceite era su sangre. Tienes que poner el vino, porque el vino representa el poder de su sangre. Si un animal, mis hermanos, fue capaz de parar, mire el juicio divino, cuánto no la sangre de Cristo. Fíjese que a mi casa aparecían un montón de hormigas, entraban cucarachas de la vecindad que salían de un desagüe de la vecindad, y puse el poder de la sangre de Cristo. Nunca más se ha metido una cucaracha ni una hormiga en mi casa, porque lo hice con la certeza de que habla más la sangre de Jesús que la sangre de un animal. Entonces dije, Jesús, yo te pido que también esta marca de la sangre tuya no deje penetrar la plaga de la pobreza, la plaga de la oscuridad. ¿Ya vio? Porque son plagas. Plagas, mis hermanos, es aquellos juicios que Dios manda. A veces la gente dice, bueno, o sea que a mí no me han venido juicios, pero tal vez en otra área usted está con una plaga. Yo quiero que este día usted analice en su casa y que lo haga con reverencia, que lo haga con una seguridad de que lo que estamos diciendo, porque las plagas las usa Dios para que usted se arrepienta, para que tenga tiempo de arrepentirse y pedir perdón. Entonces llega a su casa y se pone con su esposa o solo usted con su familia,
vamos a ver qué ha habido en nuestra casa, qué plagas, y saque el listado de las plagas. Aquí hay un listado de plagas, pero el listado lo puede sacar al ver lo que le ha acontecido a usted. Ha habido pobreza, sufrimiento, dolor, escasez, y tome autoridad, hermano. No seamos, mis hermanos, a mí me da mucha tristeza que la gente no tome autoridad. Y le voy a decir algo. Yo hablaba con una persona hoy temprano y le decía que cómo le entregamos nuestra autoridad al diablo, porque creemos más en el poder que él tiene que en el poder de Dios. Y cuando usted cree más en ese poder, esa potestad absorbe su poder, y ese poder le sirve a él para atacarlo a usted mismo. Y se lo voy a demostrar. Fíjese pues, cuando David, mis hermanos, estaba el gigante intimidando al pueblo de Dios, ¿cómo estaban ellos? ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Estaban todos ahí temblando al ver el gigante. Y en eso, mis hermanos, llegó David. David tenía un concepto distinto. David sabía que los que tenemos el pacto con Dios somos los que tenemos la autoridad, porque estamos bajo pacto. Entonces vino él y se quedó viendo al gigante y le dijo: ¿y tú quién eres, incircunciso, no? Él no le entregó su poder al diablo. Él le quitó el poder a Satanás. Y a mí me afecta tanto cuando veo gente de la iglesia, de Mujer Idónea: es que me hicieron brujería, es que me hicieron esto. ¿Usted cree más en el poder del diablo que en el poder de Dios? Usted no puede creer nunca más en ese poder. Si usted es hijo de Dios, la Biblia dice que no hay agüero para Israel. Quiere decir que no hay brujería que le haga cuando usted no cree en ella. A mí me pueden decir que me van a hacer brujerías, a mí no me interesa. No me va a afectar nada, porque yo creo en el poder de la sangre de Cristo, en el poder de su nombre, creo en el poder de su palabra. Entonces, mis hermanos, ahí estaban, ¿cómo estaban los israelitas temblándome? Todos acorralados, temblando. Y eso es lo que le gusta al diablo. Y Jesucristo, quizá usted no ha oído una prédica así, pero lo primero que hizo fue quitarle la autoridad al diablo. Le quitó la autoridad sobre todos los reinos. Y esa autoridad se le entregó a su iglesia, ¿sí o no? Ese es el nuevo pacto. Y eso significa la muerte y resurrección de Cristo. Le entregó y le dijo a la iglesia: te voy a dar toda la autoridad. Te voy a dar todo el poder. Mira, todo el poder. Además, mis hermanos, cuando vino el Espíritu Santo, le dio poder a usted. No le dio que hablar en lengua, sino que dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Mis hermanos, yo pues entiendo qué significa todo eso. Cuando la gente tiene autoridad, por ejemplo, aquí puede haber una persona con autoridad. Puede estar allá en la esquina un policía con autoridad porque tiene su uniforme. Pero si no tiene un arma, no tiene poder. Si no tiene un arma donde dice portación de arma, no puede usar el arma. Y mucha gente no usa sus armas porque el diablo la ha intimidado haciéndole creer que no puede usar sus armas. Entonces, cuando arrestan a un militar, ¿qué hacen? Le quitan el arma. Y cuando usted le quita el arma al diablo, ¿qué hace con él? Por eso la Biblia dice: nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata y le quita las armas. ¿Me estamos entendiendo? Les quita el poder. Cuando usted lo ata, usted le quita el poder al diablo. Eso es lo que significa. En mi empresa de mi esposo, se le tenía que entregar al policía la portación del arma. Si no tenía esa portación, él no podía tenerla. Podía andar con el uniforme, pero no sacar el arma. ¿Ve? Entonces, cuando él tenía la portación de arma, entonces podía sacar el arma y usarla. Y lo mismo nos dice la palabra: nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata y le quita las armas en que él confía. ¿Cuáles son esas armas? La falta de arrepentimiento del ser humano. Un arrepentimiento genuino, donde el hombre se dé cuenta del daño que hizo. A mí me afecta a veces cuando veo que doctrinas tan equivocadas. Estaba una señora en un canal de televisión y dice: a mí mi pastor me dijo que fuera a perdonar a mi padre.
Sabe que cuando usted va a perdonar a una persona es porque usted la está acusando. Y el mismo Jesús dijo que Él no venía a juzgar a nadie. Que Él venía ¿a qué? A perdonar y a encontrar lo que se había perdido, a buscarlo. Yo no vine, dijo, a juzgar a nadie. Vine a perdonar. Entonces, mis hermanos, ¿cómo va a ser eso que usted está diciéndole? Vaya a pedirle a su papá que lo va a perdonar. Vaya a pedirle perdón porque usted no lo ha buscado y es su padre. No lo ha honrado. Usted no lo buscó para nada. Y eso es una falta de respeto para su padre. Es que mi papá era un borracho, no importa quién haya sido. Pero la orden de Dios es que honra a tu padre y a tu madre para que en todo te vaya bien. Entonces, mis hermanos, cambiemos el orden de las cosas. Y también a nivel hebreo se estudia que cuando usted le dice a una persona, mira, te voy a perdonar, es porque usted la está juzgando. ¿Y quién es usted para juzgar? Dice la Biblia. Tú que juzgas, tú haces lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que cambiar todo eso. Y estamos en este tiempo que lo podemos aprovechar. Vaya a su casa y saque un listado de toda la gente que le hizo daño. Perdón a los hombres y mujeres, pero piensen hasta en ese novio que lo engañó, esa novia que usted engañó, todo eso. Y saque ahí y le pide perdón. Señor, yo quiero pedirle perdón a toda esta gente porque le hice daño. Yo le prometí cosas y no las cumplí. Sabe que en este tiempo de Pascua hay una ley que tenemos que romper, mis hermanos, con las promesas que hicimos. Usted no puede prometer algo y no cumplirlo. Y estamos en estas fechas de poder resolver eso. Quisiera que buscáramos en Eclesiastés, donde dice que lo que te prometemos tenemos que hacerlo rápido. Usted promete una cosa, tiene que cumplirla, porque si no viene un juicio para uno. ¿Y cuánta gente le prometió a alguna persona, mira, yo me voy a casar contigo y no sé qué, te voy a hacer feliz, y después se fue y no hizo nada? Pues le cuento que ahí hay una deuda de amor. Hay una deuda de respeto y una deuda de perdón. Eclesiastés. Cuando tú prometes algo, eso. Sí. Dice, cuando a Dios haces promesa, no te tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y sigamos después. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, sí, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Aló? Oye, mis hermanos, estoy hablando de este tema porque en este tiempo es que nosotros tenemos que decirle a la persona, a Dios, especialmente varón, si usted fue casado por primera vez o usted mujer y sencillamente rompió con el matrimonio y nunca pidió perdón y no perdonó tampoco. ¿Por qué? Porque juraron delante de Dios. ¿Promete serle fiel a esta mujer hasta que la muerte lo separe? Lo prometo. ¿Promete estar con ella en Sí. Y simplemente se divorció y se casó con otra. Y mire lo que dice la Biblia. Y después dice, a mi hermana todo me va mal, dice que tengo un negocio y no me funciona, tengo otro negocio, no me funciona. Miremos si no prometimos algo. Porque en otra versión no se refiere solo a Dios. Dice, cuando tú prometas algo, trata de cumplirla. Porque si no, el ángel, él va a hacer que tú lo pagues. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y estamos en esta época donde vino Jesucristo, murió para limpiarnos totalmente, para limpiarnos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tenemos que este tiempo aprovechémoslo. Y vamos a leer ahora, mis hermanos, en Levítico 23:4. Estas son las fiestas de Yahweh, las apartadas, convocaciones que proclamarán. Mis hermanos, voy a repetir 1000 veces aquí. La gente cree que es una fiesta de los judíos.
Lamentablemente piensa eso porque son los únicos que cumplen. Al extremo que Dios, al ver que solo ellos cumplen, dice, porque la salvación viene de los judíos, ¿no? Porque son los únicos que cumplen. Entonces toda la gente, no, esa fiesta de los judíos. Los rituales son de los judíos, pero las fiestas son del Señor. ¿Ahora sí entendimos eso? Ellos hacen ritos. Aquí no vamos a hacer ningún ritual. Simplemente vamos a conmemorar el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Y vamos a entender que Él resucitó y vamos a darle gracias a Dios por todo eso. Eso es lo que vamos a hacer en esta, pero vamos a aprovechar algunas indicaciones que se nos dan en el hebreo, como el hecho de romper promesas, ¿no? Eso es algo muy importante. Usted le prometió a una persona que le va a dar un trabajo y después ni siquiera la llamó, pídale perdón. Mis hermanos, somos tan mentirosos que, mire, quiero que me arregle esta ropa, se la prometo para dentro de 10 días y nunca se aparece la gente. ¿Cuándo me va a entregar este carro? Dentro de una semana llega la persona y confiada y no lo tiene. No podemos mentir. Se lo prometo, mire que lo tengo. No haga promesas que no cumpla. Si es una promesa, trate de cumplirla como dé lugar. Levítico 23:4. Estas son las fiestas de Yahweh, las apartadas convocaciones que proclamarán en sus tiempos señalados. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, es Pesaj de Yahweh, la Pascua de Yahweh. Y el día 15 del mismo mes es Hag Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. A Yahweh, 7 días comerán panes ácimos. Sí. El primer día será de apartada convocación, no harán ningún trabajo. Durante 7 días le presentarán ofrenda encendida a Yahweh. En el 7º día será apartada convocación, ningún trabajo harán. Ahora vamos a ver Éxodo 12, porque necesitamos ver, mis hermanos, cuando el pueblo mató al cordero. Verso número 5. Éxodo 12:5. El cordero será macho sin defecto, de 1 año lo tomarán de las ovejas o de los cabritos, y será guardado por ustedes hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel inmolará el cordero al atardecer, y tomarán parte de su sangre y la pondrán en las 2 llambas y en el dintel de las casas donde lo comerán. Aquella noche se comerá la carne asada al fuego, con panes sin levadura y con hierbas amargas lo comerán. Sí. La carne del cordero no la comerán cruda, ni aun cocida en agua, sino que ha de ser asada al fuego, junto con su cabeza, sus pies y sus entrañas. Y no dejarán nada del cordero para la mañana, y lo que quede de él lo quemarán en el fuego. Y así lo comerán ceñido los lomos, con los pies calzados y con la vara en su mano. Lo comerán apresuradamente, es Pesaj de Yahweh. Así es. Damos gracias a Dios por eso, mis hermanos. Vamos a leer, mis hermanos, aquí en 1 Corintios 10, algunas cosas por las que el pueblo de Israel no pudo alcanzar la promesa que Dios le hizo. Recordemos que estamos recordando que el pueblo de Israel salió de Egipto. Egipto significa, mis hermanos, el mundo de la esclavitud del pecado. Salieron ese día, 14 salieron de Egipto. Y vamos a ver, mis hermanos, lo que hizo que no pudieran alcanzar las promesas. El Señor les había prometido un montón de cosas. Los voy a llevar a una tierra de abundancia.
Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Los voy a guardar, los voy a cuidar. Les puso 7 nubes, mis hermanos. Le mandó un ángel para que los guiara. Les puso una nube que los alumbrara de noche y de día, que viniera una fuerza espiritual sobre ellos para que los protegiera, que eran las 7 nubes. Y sin embargo, mis hermanos, solo entraron 2 hombres a la tierra de abundancia. ¿Por qué solo entrarían 2 hombres? ¿Por qué no entraron esos millones que iban con ellos? ¿Quién se recuerda por qué? ¿Qué pasó que no entraran ellos? Porque no le creyeron a Dios. Porque no creían en Él, mis hermanos. Y así está la gente ahora. Va a que oren por ellos, a que les echen demonios y todo, pero no siguen creyendo en Dios. Creen más en la fuerza del mal que en la fuerza del bien. Creen más en la fuerza de una persona que va a orar por ellos que en el poder de Dios. No lo creen. Entonces aquí, en el capítulo 10 de 1 Corintios, vamos a leer un poquito rápido, ¿cuáles fueron los problemas que hubo en el pueblo de Israel por los que no entraran a la tierra de abundancia? Verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Sí. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida. Mis hermanos, estamos hablando de que hay gente que va a la iglesia, pero oye la palabra de Dios, recibe el bautismo de agua, mis hermanos, toditito, y sin embargo no le agrada a Dios. Usted dice, yo llego todos los domingos, yo trato de hacer todas las cosas que la iglesia, que el Señor me demanda, pero hay cosas que no agradan a Dios. Y vamos a analizar esas cosas porque yo quiero que cambie su vida, que rompa con eso. Recordemos que usted va a poner el día 10 mañana la marca de la sangre. Póngala en usted mismo, mis hermanos. Usted es la casa de Dios también. Los frontales se trata de esta parte de aquí, que se ha descubierto, mis hermanos, que ahí es donde se pone la maldad del hombre. Analizaron cerebros de gente perversa, mala, pero así con unas entrañas malas, y tenían una sombra en esta parte de aquí, ¿ven? En esa parte. Es como que estuviera bloqueada la visión espiritual del hombre. Es como que estuviera un bloqueo ahí de oscuridad. Imagínense qué tremendo. Y entonces sacó un científico diciendo eso por televisión y todo. Y nosotros tenemos que entender que era un bloqueo a nivel espiritual. El hombre no mira las cosas espirituales, solo las mira en forma natural. Y el hombre natural no entiende nada espiritual. Verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, sí, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sí, mis hermanos, ustedes tienen que hacer algo en la vida. Enseñan a sus hijos esto que voy a decir. O usted, mi hermano, va a aprender por el dolor de otros o va a pasar por el dolor usted. Aquí está hablando Dios, qué fue lo que hicieron ellos que no pudieron entrar y lograr todo lo que Dios había prometido. Nos está dando un ejemplo para que nosotros evitemos lo que ellos hicieron, que llegaron a ese conflicto tan tremendo de no disfrutar de la promesa que Dios les había hecho. O sea que usted está en un hogar, a veces estamos en el hogar y va de juzgar a papá y mamá. Usted está ahí para aprender y decir, si mi mamá busca a Dios, si hubiera sido una mujer prudente, una mujer sensata, una mujer que realmente se somete a Dios para pedir ayuda cuando pone un negocio, todo hubiera cambiado. Entonces yo voy a buscar a Dios cuando quiera poner un negocio. En un hogar estamos para aprender de los errores, no para juzgar a mis padres. Estoy ahí porque tengo que aprender. Mi papá pues se divorció porque no podía dejar de tomar y todas esas cosas. Entonces yo voy a buscar un hombre que no lo haga, porque no quiero que se repita la historia de mis padres en mí. Entonces el Señor nos pone espejos, ¿sí? Nos pone ejemplos para que nosotros no lo hagamos y no pasemos por eso. Pero la gente no entiende eso. Empieza a juzgar al papá, a la mamá, a los abuelos y va a repetirlo y pasa por el mismo proceso.
Pues aquí nos dice Dios, o vas a aprender con lo que ellos hicieron y les fue mal, o pásalo tú también. La única forma de aprender es por el propio pellejo a veces. Y Dios nos quiere evitar todo ese dolor y sufrimiento. Y nos pone ese gran ejemplo de 1 Corintios 10, que para mí es un ejemplo maravilloso, porque nos va a mostrar qué fue lo que pasó con el pueblo de Egipto, por qué solo entraron 2 personas, ¿no? Increíblemente. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Estamos leyendo el Código Real, ¿no? No. Si es que quiero que lo leamos en hebreo, vamos a ver qué dice ahí el hebreo. Mis hermanos, es que es una gran enseñanza esto. Hay puntos claves para que usted cambie de forma de dirección. Y quiero que pongan bien su oído atento para que el Espíritu Santo le hable hoy. Porque son las pautas que impidieron que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. Inclusive en la Biblia Scofield, a la par de cada versículo que está acá, aparecen citas bíblicas. Usted búsquelas en su casa, porque lo van a llevar al momento en que ellos cometieron ese error, para que usted observe qué pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Me? Cada versículo que está en 1 Corintios 10, a la par aparecen versículos, refiriéndonos al momento en que pasó esto, en Números, en Éxodo, en todo eso. Puede regresar y revisar y tiene un aprendizaje más amplio. En el Código Real, 1 Corintios capítulo 10, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni tengamos relaciones sexuales ilegítimas. Mis hermanos, ¿y era tiempo de divertirse o tiempo de una travesía, de un peregrinaje en nuestra vida? El éxodo, ¿realmente qué significa? Significa, mis hermanos, el momento en que yo salgo de Egipto, del mundo natural, cuando nazco de nuevo, y nos está advirtiendo qué es lo que no debemos de hacer para que nosotros alcancemos todas las promesas. Toditito lo podemos alcanzar, pero tenemos que tener muy claro lo que no podemos hacer. Sí. Un poquito más despacio para que... Bueno. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. Para Dios, ¿qué significa la idolatría? No simplemente es que yo me he puesto ante un ídolo. Eso es a veces lo de menos, mis hermanos. Hay cosas que tenemos más idolatría. Y aquí nos está explicando Dios una de ellas demasiado fuerte. ¿Qué es? ¿Ah? Divertirse, mis hermanos. Divertirse. Que hay momentos, mis hermanos, que el ser humano necesita tener seriedad, ser responsable. Miren, mis hermanos, yo me recuerdo que cuando empecé mi travesía en el camino de Dios, había una señora que pasaba problemas muy serios para la comida. No tenía dinero. Entonces yo decidí regalarle en ese tiempo un dinero a ella cada semana para que fuera al súper. Y yo me quedé sorprendida que no tenía ni frijoles en su casa ni arroz, y viene y la encuentro en el súper, comprando jamones, ¿por qué no compraste arroz? Hubieras comprado otras cosas. Ay, es que tenía antojo, a mí eso es lo que se me antoja a mí. Al otro día no tenía que comer otra vez. Andaba en la calle viendo quién le daba un plato de comida. Entonces, mis hermanos, aprendamos a vivir. Aprendamos, por favor, gracias a Dios, los que hemos aprendido a ahorrar, los que hemos aprendido, mis hermanos, a que apreciemos el trabajo que hemos hecho, que no lo tiremos a la calle, que no lo desperdiciemos. Gracias a Dios los que hemos aprendido, porque tenemos ahí para vivir, más o menos, ¿verdad que sí? Y eso es lo que dice aquí, que la gente en momentos de su vida serios se dedica a divertirse. Por ejemplo, ahora, ¿qué hace la gente en estas fechas? Y son tan serias, ¿ves? Porque es un momento, mis hermanos, en que el ser humano es como que hubiera una unción, como que en este momento Dios está dando un espacio. Recordemos que es una cita divina,
quiere decir que es una orden donde Él va a estar actuando, Dios va a estar actuando. Entonces, Moedim significan citas con Dios donde Él está presente en su vida. Imagínense que con tanto problema en mi casa y me mira a mí en el puerto asoleándome ahí. ¿Y esta qué va? En vez de estar aprovechando de revisar su vida para quitarse aquello que lo ha llevado a la pobreza, para quitarse aquello que lo ha llevado a una destrucción de su familia, para romper con eso que ya se va por el segundo matrimonio o tercero. Hay que romper con eso para quitarse esos procesos que se han repetido. ¿Bien? Entonces yo voy a aprovechar este tiempo. ¿Estamos comprendiendo? No me voy a explicar. Que es un momento propicio. Dice Dios, en tiempos propicios te oí. Son estas citas divinas. Son las 7 fiestas de Dios. Son tiempos donde Él está como que su corazón está más dado a hacer las cosas de una manera diferente. A decir, bueno, yo voy a ayudar a Néstor, lo voy a ayudar ahora. Voy a escucharlo, necesito que Él cambie totalmente su vida, que sea tan bendecido y próspero. Entonces viene Él, mis hermanos, y está listo ahí para ayudarme. Pero lo menos que puedo hacer es buscar a Dios, buscar a quien le he hecho daño, pedirle perdón a Dios, arrepentirme. Si tengo conductas que me han llevado a la pereza, romperlas. Señor, ya no quiero más, Padre. Quiero ser una persona diligente. Mis hermanos, yo siempre menciono a una mujer que me enseñó la diligencia. Sabe que mi madrastra me decía, ¿le vas a ir a dejar esto a fulana de tal? Yo no podía decirle ahorita y retirarme de ahí. Sí, mamá, solo voy al baño. Ahorita me lo va a dejar. Váyase de una vez. Maite, aprende a hacer las cosas cuando se te piden. No seas haragana, no dejes entrar la pereza. Necesito que me termines de hacer unas paneras, la orilla de las paneras. Mamá, es que estoy cansada. Una jovencita no se cansa, ¿no? Imagínate que naciste cansada o qué si tienes 10 años, 11, Maite. Tienes que terminar eso. Entonces la gente a mí me decía, es que ella es tan perversa con usted porque es su entenada. Pues fíjese que después ella se arrepintió. ¿Sabe qué me dijo cuando iba a morir? Que ella estaba sufriendo porque ella tenía que haber hecho lo que hizo conmigo con sus hijos. Maite me dijo, yo te quiero pedir perdón, Maite, porque no te dejé ser niña, pero eso que hice contigo lo tenía que haber hecho con mis hijos. A ellos no les exigía nada, no les decía nada y son unos haraganes, no sacaron ni una carrera. Y lo digo así con toda libertad, porque es cierto. No sacaron ninguna carrera, Maite. Yo te exigí 95 puntos para que tú fueras una buena estudiante y a mis hijos no les exigí nada y no pasaron de ser oficinistas técnicos, fíjese. Y tú sacando una carrera ya a los 16 años, ya eras perito contador, después secretaria bilingüe, Maite. Gracias a Dios, a que aprendí que cuando me decían algo en ese momento lo hacía. Después oí a un gerente general de una empresa que eso es lo que quiere toda la vida, que se hagan las cosas como el mensaje García. ¿Ya vio? Yo tenía duda de qué era el mensaje García, entonces le pregunté a él qué era eso del mensaje García y me dijo que en el tiempo de guerra entre parece que en Estados Unidos y no sé qué país y Cuba, dice que quería mandar un presidente un mensaje. Y le pidió favor a un militar que lo hiciera y dijo, no se puede porque las líneas de comunicación no sirven. Es que me urge que llegue ese mensaje, que no se puede, señor, no se puede. Y había un cabo así parado, y era un cabo es un militar del tan bajo rango, y le dice, yo iré, señor presidente. ¿Y cómo lo va a hacer? Ese es mi problema. Yo lo haré. Y se fue. Como a los 15 días, mis hermanos, tenía respuesta el presidente. ¿Cómo lo hizo? Nadie lo sabe, pero lo hizo. Y eso se llama mensaje García. Porque el presidente estaba, y esa es una cosa cierta, no estoy bromeando, fue una cosa cierta. Nadie sabe cómo hizo este hombre siendo un cabo para enviarle un mensaje al presidente de otro país y regresar y tener la respuesta precisamente. Entonces decía ahí en esa hoja que me dieron,
dígale ahora a su secretaria que le busque el teléfono de no sé quién, que llame a don fulano. Miren la cara que pone, como que no fuera una persona tan inteligente. A ver la cara que le ponen. ¿Usted tiene el número? No son capaces de pensar cómo hago yo para encontrar el número de teléfono de ese señor. Todo lo quieren en la boca, me decía. Todo. Y entonces la gente, cuando mira eso, quiere decir que tiene que ver su grado de negligencia y pedirle a Dios diligencia. Señor, esto lo tendría que hacer una persona diligente en tanto tiempo. ¿Por qué yo me tardo tanto? Porque soy negligente. Por eso es que he sido pobre, por eso es que no he sido una mujer próspera. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender eso, romper ahora con esa negligencia, romper con esa pereza. Decirle, Señor, ese negocio no funcionó porque no he sido tan diligente. Toda mi vida manejo un porcentaje muy alto de negligencia. ¿Saben ustedes en Guatemala qué porcentaje de negligencia hay? Si yo quiero hacer, mis hermanos, que una persona cumpla con una meta, supóngase que digo, quiero que me venda 100,000 quetzales al mes. ¿Cuánto le tendría que decir que me venda para que la persona cumpla con los 100,000? ¿Cuánto cree usted? Fíjese que tenemos que vender 300,000 quetzales. Mire qué cosa más tremenda. Si le digo que 100, me va a vender unos 30,000. Hay un porcentaje elevado de negligencia en Guatemala. Entonces tenemos que aprender. Entonces cuando a mí me decía la empresa en Estados Unidos, Maite, tenemos que vender 3 millones, yo decía, señores, tenemos que vender 9 millones para llegar a cumplir la meta. Si no, no se podía. Y así es como se trabaja en ventas. Así es que, mis hermanos, rompamos con esa negligencia en Guatemala, que se llama irresponsabilidad, ¿verdad? Estoy hablando así porque es un tiempo propicio. Pone el poder de la sangre, y así como le desautoriza a las plagas que entren a su casa, diga, Señor, que la plaga de negligencia termine aquí. Ya no quiero más plagas de negligencia en mi familia, no quiero más. Y si lo voy a repetir cada día de la Pascua, lo voy a repetir y lo voy a decir yendo ahí, porque voy a asegurarme que eso pase. No sé si me estoy explicando. El alcoholismo es una plaga, mis hermanos. El adulterio en Guatemala es una plaga, ¿sí o no? Mire cuánto adulterio hay. La irresponsabilidad es una plaga también. Así es. Hay patojas que llegan a trabajar a una casa y le preguntan primero a usted que cuánto paga, que si da vacaciones, que si puede ver tele, que si puede sacar su celular. Y usted les pregunta que si saben cocinar, le dicen que no. No, yo solo sé trapear y barrer. ¿Ves? Entonces, mis hermanos, es la negligencia. Que el ser humano no sabe que existe algo espiritual. Que si yo trabajo con diligencia, aunque no me pague mi patrón, me va a pagar Dios. Abriéndome el entendimiento para ser una mujer con más recursos morales, intelectuales, aunque usted no lo crea. Tenemos que hacer cada una nuestra parte, pero aprovechemos este momento, porque para mí es lo más importante, aprovechar el poder de la sangre de Cristo, ese poder que Él derramó. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso 8. Ni tengamos relaciones sexuales ilegítimas, como algunos de ellos hicieron y cayeron en un día 23,000. Mis hermanos, esa es una orden. En el caso de los israelitas, el Señor les había dicho, no quiero que tengan relaciones con los moabitas y los amonitas. ¿Por qué con ellos? Se los voy a traducir al español para que usted no lo haga. Con gente que estaba contaminada de sexo homosexual. Miren, amonitas eran los que habían sido el cruce, mis hermanos, entre parece que era Elot y sus hijas. ¿Ya vio? Tuvo relaciones con las dos hijas y de ellos nacieron los amonitas y los moabitas. Entre ellas la raza de Ruth, la moabita. Entonces Dios, mis hermanos, quería romper con eso. Porque quería que no se propagara la plaga que hay ahora de homosexualidad. Miren las razones que tenía nuestro Dios. Traduciéndolas es eso. Usted no puede tener relaciones con una persona que tuvo relaciones gay, pues. No puede meterse con una mujer que es bisexual, porque está contaminada de sexo.
Y se los voy a comprobar. Cuando una niña o un niño es abusado, ¿sabe cómo termina ese niño? Si es varón y lo abusó un hombre, termina siendo homosexual. Cuando una niña es abusada de niña por una mujer, termina siendo lesbiana. Si es abusada por un hombre, termina con una vida desordenada en la prostitución. Y eso es lo que el Señor quería evitar, ese dolor, ¿no? Yo soy terapeuta y cada vez que llega una persona que es homosexual, siempre fue abusada, siempre por un hombre, ¿no? Es una mujer lesbiana o un ejemplo pésimo en su casa de un hombre demasiado autoritario, de un hombre demasiado castrante con los hijos. Busca mejor una mujer porque no quiere estar bajo la autoridad de un hombre de esa naturaleza. Entonces, las razones a nivel espiritual son muchas para que Dios prohibiera eso. Entonces no es mire, no tengas relaciones sexuales. Usted, si las tuvo, pídale perdón a Dios. Pero el problema es que la marca de la homosexualidad queda muy marcada en el corazón y la genética del ser humano. 1 Corintios capítulo 10, verso 9. Ni tentemos al ungido, que significaría aquí ungido del hebreo Mashach, y que puede referirse a un rey, profeta o sacerdote ungido. También significa en sentido general tentar al Mashach. En este contexto significaría decirle: ¿dónde está la redención que nos has prometido? Hemos creído en ti y nada ha pasado. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de una vez? ¿Cuándo vendrás por nosotros que nos has dejado huérfanos? También podría significar intentar hacer caer al Mashach, rebelarse contra él, como fue el camino equivocado del traidor. El Eterno nos libre de estos pensamientos. Pedro dice en su carta: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Así es. Pero la repercusión de eso, ¿cuál era? Dice, tentarlo, no creerle. Sí, pero la repercusión que ese acto tuvo, porque hay algo que dijo él. Sí, dice, ni tentemos al ungido, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Mis hermanos, ¿qué hace una serpiente? Cuando una serpiente venenosa muerde, ¿qué hace? Inyecta veneno, ¿no? Mis hermanos, a veces tenemos inyectado veneno en el cuerpo, en el alma y en el corazón, porque hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la persona que nos da la palabra, hablamos de autoridades de Guatemala, de autoridades del mundo entero. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Tenemos que entender esto. Usted no hable de su jefe porque su jefe le da trabajo. Dele gracias a Dios por esa persona que le escogió para que trabajara con él. No le haga daño a la persona que le dio trabajo, porque la repercusión se va a ver, mis hermanos. Entonces, todo eso lo prohíbe Dios, porque viene la picadura de la serpiente. ¿Y qué es la picadura de la serpiente? Enfermedades que duelen, enfermedades que a usted se le envenena todo. Es que tengo leucemia. Mire, ¿y qué es la leucemia? Enfermedad en toda la sangre. El cáncer. Estábamos hablando de enfermedades muy duras, severas, donde la gente siente el veneno que tiene en su cuerpo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el ángel destructor. La murmuración que trae, mis hermanos, yo quiero que usted esté anotando ahí porque es algo tan serio. Ay, ¿por qué todo se me destruye? ¿Por qué se me destruye el negocio? ¿Por qué se me destruyó mi hogar? ¿Por qué se me destruyeron mis aspiraciones, mis anhelos? ¿Quién fue? El ángel, no fue Satanás. ¿Y por qué fue? Por la murmuración. Nos dicen una cosa, la pasamos a otro lado, ya estamos hablando de esa persona. Oímos una noticia del gobierno, ya estamos hablando del presidente. Oímos que dicen de que Donald Trump da una cosa y empezamos a hablar de él. Mis hermanos, oremos por ellos, oremos. ¿Sabe que la Biblia dice que usted tiene un hijo, usted está en una tierra y ora por esa tierra, no la van a molestar? Si tiene hijos en Estados Unidos, dígales: mis hijos oren por el presidente y por el país donde están y no les van a hacer daño, no los van a sacar de ahí. Ahí van a estar todo el tiempo que ustedes oren por ellos.
porque van a bendecir al presidente. Es una cosa espiritual y usted créale a Dios. Simplemente creamos en su palabra. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que son los problemas que nos hacen caer, los que acabamos de leer. Yo quiero que usted recapitule todo eso y mire qué fue lo que ocurrió en el pueblo de Israel. Tentaron a Dios por andar en diversiones en épocas en que tenían que estar, mis hermanos, pidiéndole a Dios perdón, limpiándose, rectificando su vida. En estas épocas es momento en que decimos vamos a postrarnos, a pedir perdón. Mi abuela era muy católica, quizá lo hizo mal, pero en esa época no nos permitía, mis hermanos, que estuviéramos, va de hablar tonterías. Mi hija, tienes que estar en silencio, pidiéndole a Dios que te bendiga, que te dé sabiduría, que te dé inteligencia. Esa era la recomendación de mi abuela. Pídele a Jesús que te limpie con su sangre. Y eso era lo que hacíamos todas las primas y las nietas de ella. Por eso la bendigo a mi abuela. Sí. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea gana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Así es. Por tanto, amados míos, huid de toda forma de idolatría. Como a personas sabias os hablo. Mis hermanos, toda forma de idolatría es aquello que ocupa el espacio que le tiene que dedicar a Dios. ¿Qué sería una forma de idolatría? Que hoy se celebre la Pascua en esa iglesia, que usted diga, no, yo mejor me voy a ir de viaje. ¿Estamos entendiendo? Cuando hay cosas tan importantes que hacer, Señor, voy a ver por qué tengo esa enfermedad. Voy a revisar mis pasos, voy a revisar los caminos de mi familia. ¿De dónde vengo, Señor? Voy a analizar de dónde vengo. ¿Por qué es que me ha entrado este problema, esta enfermedad en mi cuerpo? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué este problema que tengo? Analícelo, es tiempo de hacerlo. El Espíritu Santo le dará la revelación para que usted sane, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer ahora, mis hermanos, una ceremonia que tiene que ver con recordar esos eventos de la salida del pueblo de Israel, pero vamos a dedicarlo a nuestro amado Jesucristo, dándole gracias por su muerte y su resurrección. Vamos a leer aquí en Éxodo, capítulo 6, y después vamos a ir a Mateo 22. Éxodo 6 primero. Yahweh respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Mis hermanos, aquí hay una enseñanza muy linda en esto del éxodo del pueblo de Israel. ¿Sabe quién fue el que endureció el corazón del faraón para que su pueblo no saliera? Dios fue. Quiero que rompan con esa mentira del diablo. Es que el diablo no me deja. No crea en eso, mis hermanos. Dice que él endureció el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque quería demostrarles cuán grande es el poder de Dios, aunque haya una oposición, mire, satánica. Para Dios eso no es ninguna importancia. A veces es el corazón duro de una mamá, de una mujer, de un hombre, y es porque Dios quiere más revisión espiritual. Que yo, mis hermanos, me acerque más a Dios, que tenga más coraje, más carácter para tomar una decisión. No es que esté pasando algo por casualidad. Ahí Dios hizo que no salieran el pueblo de Egipto. Le decía al faraón que estaba bien que se fueran y después se arrepentía. Era Dios el que estaba actuando ahí, porque quería que entendiera
que todas las plagas en nuestra vida son para lecciones que tenemos que aprender y que hay una razón siempre para que ocurran, siempre. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios. Mis hermanos, cada promesa tiene que tener un énfasis. Los voy a sacar con brazo fuerte, de servidumbre. Eso es lo que hace Dios en este tiempo. Es el tiempo propicio para que salga aquel hijo que no puede salir del alcoholismo, aquel hijo que no deja de ser un hombre haragán, aquel marido que no entiende, no sabe cómo resolver un problema, aquella enfermedad que no puedo sanar. Es tiempo propicio para salir de ahí con brazo fuerte. ¿me? Dios va a extender su brazo para jalarme donde estoy. ¿me? Entonces cada promesa, que son 4, tenemos que analizarla para que se cumplan en esta época. Vamos a ver la primera. Para el pueblo israelí y para nosotros, mis hermanos, esta fiesta debería ser la más grande fiesta. La más grande fiesta. El pueblo de Israel, mis hermanos, tomaba una copa por cada promesa. Nosotros solo vamos a tomar la copa que Jesucristo ordenó. Éxodo 6:6. En consecuencia, diles a los israelitas que yo soy Hashem, uno, y los sacaré de la opresión de Egipto. 2, los salvaré de los trabajos forzados. 3, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia. Y 4, los tomaré a ustedes como mis pueblo hermanos, ¿qué mío. entendería usted con grandes actos de justicia? Supóngase que alguien haya sido injusto con usted. ¿Cómo podría actuar Dios en este tiempo? Quizá no le pagaron su tiempo, quizá no han hecho algo que alguien le hizo un daño tremendo en una forma injusta. ¿Qué será que el Señor va a sacarlo con grandes actos de justicia? Lo va a resarcir, mis hermanos, lo va a restituir. Vamos a ponerme de ejemplo, porque mi madrastra, pues mi padre falleció y me dijo que el dinero que había era de ella, que mi papá lo manejaba, pero que era dinero de él. Nunca le pedí nada, pero Dios me ha redimido con actos de justicia, porque ¿saben qué hizo Dios? En ese tiempo el Señor me dio a mí más inteligencia para que yo sacara más preparación, más títulos universitarios, y me llevó a ganar dinero para no tener que pedirle a ella nunca nada. ¿Qué hizo Dios? Su justicia divina la llevó a cabo a través de hacerme una mujer diligente, como estudiante, como profesional. Yo no he necesitado decirle a ella que me haya dejado nada. Gracias a Dios, mi padre me lo dio. Hay la gente que pelea y sigue con aquel odio porque la mamá no le dejó algo. No, deje que Dios sea Dios.
Cuando alguien nos hace eso de nuestra familia, Dios nos va a dar lo que es de Él. ¿Por qué peleamos, mis hermanos? Aprendamos eso. Yo nunca dije nada, absolutamente nada. Y a mí Dios me ha dado todo lo que yo nunca tuve, toditito. Yo me quedaba sorprendida cuando yo estudiaba, casi grababa lo que estudiaba. ¿Por qué? Porque dejé que Dios actuara. Entonces Él hizo que en mí viniera ese acto de justicia, dándome lo que yo necesitaba para lograr tener lo que me iba a dar Él. ¿Me expliqué? Entonces, mis hermanos, dejemos a Dios actuar. Suelte ese problema que tiene. No le dieron nada, dele gracias a Dios porque Dios es su Padre y se lo va a dar. 4. Los tomaré a ustedes como pueblo mío, Sí. y yo seré su Elohim. Y así sabrán que yo soy Hashem, su Elohim, quien los saca de la opresión de Egipto. Así es. Ajá. Vamos a leer ahora, mis hermanos, Mateo 26 o Lucas 22, como sea, para ver la cena del Señor. Y es de la única copa que vamos a participar hoy. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad. Vamos a dejar un momento aquí porque vamos a compartir la cena del Señor. Gracias, Señor. Y hagámoslo este día, mis hermanos, tomando, pero así mire como en serio, el poder que tiene compartir la cena del Señor. Quiero recordarle, por ejemplo, que en el cuerpo del hombre está la ley del pecado. Y eso lo dice Romanos 7. Ahí está la ley del pecado. Y sabe que la única forma de haber eliminado esa ley del pecado es compartir el pan de vida de Dios. Porque ahí fue donde se puso la ley del pecado. Por eso fue Jesús destruido en su carne, ¿ves? Para destruir la ley del pecado. La gente se pregunta por qué destruyeron a Jesús en su carne. Si hacemos un análisis que han hecho muchos de los 39 azotes que recibió, cada uno te habla de algo importante. Pero fueron 39 azotes, porque tenía que destruirse esa ley del pecado que mora en nuestros miembros, que es en nuestra carne. Por eso se le llama obras de la carne. Y luego, mis hermanos, pues participamos del pan, del vino, que significa la sangre de Jesús. Si la gente quisiera creer en el poder de su sangre, iría a donde hay gente con leucemia y le dice:
vas a tener la mejor transfusión de tu vida. Te voy a dar la sangre de Cristo y créele a Jesús que va a quitar el veneno que tiene tu sangre, la enfermedad que tiene tu sangre. Te va a quitar esa enfermedad del SIDA que tiene tu sangre. Mis hermanos, ¿qué no podría limpiar la sangre de Jesús? Pero el pueblo no le cree. Y tenemos que creerle a Dios. Inclusive si yo tengo comportamientos muy malos, pensamientos obscenos y todo, decirle a Jesús que con tu sangre yo limpie todo eso. Que se limpie mi corazón. ¿Vamos a participar? Sí. Verso 22. Sí, así es. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Oyeron, mis hermanos? Es una ley que está en su carne. Es una ley que es la ley de la genética, ¿no? Ahí está la ley del pecado de las herencias. Y por eso el hombre, mis hermanos, tiene que destruir en este tiempo, así de Señor, por favor, que se destruya en mí esa herencia que traigo de tal cosa. Porque es la ley del pecado que está ahí. Y lleva cautivo al hombre a obligarlo casi a hacer lo que él no quiere. Y Jesucristo fue destruido en su cuerpo para destruir esa ley del pecado. Entonces, cuando usted participa de la cena, pídale a Jesús que le destruya esas herencias que traemos tan feas, que nos han llevado cautivos. ¿Usted cree que la gente que asesina en ese momento está pensando en que está haciendo algo malo? Hay una ley que lo obliga, porque viene con esa ley de herencia que trae. ¿Siente que eso era normal? Que lo tiene que hacer porque aquel hombre le hizo daño. Así es. Pero para Dios no. Así es que esa parte entendámosla. La ley del pecado lo arrastra a hacer algo que usted no quiere. Y esa es la que Jesús se dejó destruir en su cuerpo. Por eso participamos del cuerpo de Cristo. Imagínense que viene de generaciones que han tenido quiebras económicas porque traen juicios. Dígale ahora a Jesús que lo limpie, que lo saque de ese cautiverio, de esa opresión que lo hace estar en problemas económicos, que lo hace estar en problemas de matrimonio. Todo eso que está molestando su hogar, pídale hoy a Dios. Para mí el cuerpo de Cristo es sumamente importante por esa ley. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.